en el Claustro Gómez, Panamá, con la última tecnología en educación virtual. Estás a punto de vivir la más grande experiencia en la educación. Y cuando decimos grande, queremos decir actualizada, didáctica, innovadora, espectacular, por medio de entornos virtuales de educación, con clases sincrónicas y asincrónicas. Pero no es solo eso. No, porque las mejores clases necesitan a los mejores profesores, docentes nacionales e internacionales que aumentarán tus impulsos cerebrales, que harán las clases emocionales e intensas, potenciando así tu aprendizaje en tercera dimensión. Un aprendizaje que vives detrás de tu pantalla. Buen día, ¿me escuchan? Buenos días, sí. Buenos días, sí. Ok, muy bien. Buenos días. Bien, buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a realizar una terapia llamada terapia del niño interior. Recuerden que estamos acá de parte del Instituto Claustro Gómez. Mi nombre es Maguampi Guzmán Somoza, soy psicólogo clínico, docente y abogado, y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes em, esta información que nos va a ayudar a nosotros a sanar esas heridas que tengamos nosotros desde la infancia. ¿Quién me puede decir qué es la infancia para él o para ella?
Abdiel, ¿qué es para ti la infancia? Buenos días. Bueno, para mí la infancia es la etapa de cuando nosotros éramos niños, así, o sea, Ok, desde 0 años hasta 11 años, creo. muy bien, muy bien. ¿Qué ocurre en la infancia? Cristín, ¿qué desarrollamos nosotros los seres humanos en la infancia? Primeramente, buenos días a todos. En esta etapa es más que todo aprender, se aprende bastante de nuestro entorno, de, de lo que tenemos que ir creciendo día a día y también se Ujú, crean bastantes recuerdos que nos moldan como persona también. Se crea nuestra personalidad, son muy años bastante bien, importantes. muy bien. Cuando nosotros hablamos, ustedes me van a decir si pueden ver la pantalla cuando yo se las comparta acá. Mm, Se reinicia cada vez que intento compartirles, no entiendo por qué. Vamos a ver. No, no me permite compartir la pantalla para que ustedes puedan ver las láminas. Mm, no sé por qué no me da esa opción. Em, Vamos a ver, mensaje de llamada, herramientas, información, personas. Mm, Se me cierra cada que les intento compartir la pantalla, no entiendo por qué. Bueno, vamos a trabajarlo así sin las láminas y luego, antes de finalizar, yo coloco por acá por el chat lo que son las láminas como tal para que ustedes la puedan ver. Realmente la actividad que vamos a realizar el día de hoy es más que todo práctica. A ustedes creo que se les indicó el día de ayer que debían tener una mantita, un peluche o un muñeco para el día de hoy, ¿sí? ¿Se les indicó o no se les indicó? Sí, Ok, muy bien. sí. Entonces, cuando nosotros, ok, qué bueno. Cuando nosotros hablamos de lo que es la terapia del niño interior, nosotros hacemos referencia a ese proceso en el cual nosotros los adultos empezamos a soltar, empezamos a considerar cuáles son esos factores, cuál es esa situación que nosotros de niños no podíamos o si lo podíamos hacer, no teníamos como el conocimiento para nosotros dejar a un lado aquellas situaciones que de alguna manera nos afectan. Es una terapia de índole emocional, es profunda y además busca conectar y sanar con las heridas de nuestra infancia. Esta terapia la vamos a hacer
el día de hoy a través de nuestras mantitas, de nuestros objetos que tengamos con la finalidad de simular que ese objeto es ese niño que nosotros en algún momento pudimos haber sido y que tal vez necesitábamos que ese niño fuese abrazado, que ese niño fuese entendido y que muchas veces no lo supimos hacer. ¿Cuáles son los objetivos de esta terapia del niño interior? Reconectar con las emociones, con las experiencias de la infancia, sanar traumas y heridas emocionales no resueltos, fomentar además el amor propio y la autoaceptación, desarrollando herramientas para el bienestar emocional y el bienestar mental. Es importante que para reconocer ese niño interior, que es justamente la parte más antigua, y podemos incluso decir que son parte de nuestras raíces, porque es la gama, es la etapa, es la situación familiar, la situación de crianza más antigua que tenemos nosotros mismos. Y surge muchas veces en respuesta a situaciones específicas emocionales de nuestra infancia o de nuestra adolescencia. Incluso es la encarnación de nuestras propias experiencias, de los pensamientos, de las situaciones emocionales específicas y que en un momento crítico de nuestra vida no lo supimos manejar. Sucede que muchas veces esto se lleva de la mano con otras heridas, como por ejemplo, si nosotros cuando estamos pequeños observamos o llegamos a conocer o escuchamos que papá tiene o ejerce la violencia doméstica hacia mamá, a nosotros se nos va a generar un sentimiento de culpa y vamos a generar una ambivalencia afectiva, porque sabemos que tenemos que querer o incluso sin saberlo y sin entender el por qué, queremos a mamá y queremos a papá. Pero cuando suceden este tipo de situaciones, nosotros nos sentimos en medio de una situación que no podemos resolver. Y hay veces que generamos incluso rencor hacia nuestros progenitores por la forma en cómo se desarrolló nuestra dinámica familiar. Hay casos en los cuales papá abandona el hogar y más nunca sabemos de papá, o si sabemos de papá muchos años después, probablemente haya formado una relación con otra persona y que podemos en algún momento sentir que a la familia que formó después de nosotros, sí les dio presencia, sí les dio el amor que a nosotros nos negó. También sucede en el caso que podamos ver que en vez de papá lo haga mamá, que mamá llegue, se vaya del hogar y tenga, por ejemplo, que trabajar lejos. Y al trabajar lejos nos dedica muy poco tiempo y nosotros necesitamos ese amor que mamá en algún momento no nos pudo dar. Hay otras personas que se crían con los abuelitos, se crían con criadores, se crían con personas que son parte de su familia, pero que no son sus progenitores, y sienten que de alguna manera eso les hizo falta. Características del niño interior. Es una parte saludable, es una parte espontánea, es capaz de jugar, es capaz de reír, de disfrutar y de encontrar soluciones creativas para los problemas que se puedan presentar en la cotidianidad. También puede ser la fuente de heridas emocionales no resueltas, como por ejemplo el abandono, el uso, el abuso de sustancias psicotrópicas, opioáceos, la negligencia, cuando papá o mamá por inexperiencia no nos cuidan como deben, cuando papá o mamá por descuido,
porque están lejos o porque confían en otros familiares, nos dejan a cargo de alguien más y ese alguien comete un abuso, sea físico o sexual, hacia nosotros. Esto puede manifestarse en la adultez a través de problemas emocionales, dificultades en las relaciones interpersonales y baja autoestima. Muy bien. Hasta el momento, ¿qué me pueden decir ustedes de esto que hemos hasta ahora desarrollado? ¿Conocían ustedes la terapia del niño interior? ¿Consideran ustedes que realmente una situación no resuelta en la infancia puede afectar el presente? Buenos días, antes que todo, desde el punto de vista y la formación en orientación educativa y profesional, Ujú, eh, varios autores nos hablan y nos mencionan las etapas, y una de las etapas principales es la niñez. Y ujú, todo lo que pasa en la niñez se va reflejando a lo largo de nuestra vida. En la juventud nos preguntamos por qué este niño actúa así. Bueno, él ujú, actúa así porque quizás en la niñez algo lo marcó ujú, cuando ujú. él se estaba desarrollando, cuando él estaba adquiriendo información, algo lo marcó y por eso es la conducta que vemos en él a los 13, 14, 15 años. Entonces, Muy bien. desde mi perspectiva, está muy interesante y estoy tomando apuntes para aplicarlo dentro del aula de clase con mis estudiantes. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho que te sea útil en la cotidianidad. Ok, ¿qué otra persona quiere aportar? Eh, Buenos días, primero que todo, agregando a lo que dijo el compañero, también debemos tener en cuenta que si no se toma de una forma adecuada, esos patrones se van a reflejar en la siguiente familia, por decirlo así, del niño, Ujú. manejar esos patrones. Muy bien, muy bien. ¿Quién más nos quiere aportar? Buenos días. Buenos días. Em, para agregar, pues tengo entendido, bueno, respecto a lo que he leído, que los seres humanos todos tenemos, casi todos, 5 heridas que nos afectan hasta la vida adulta. Así Ujú, que por eso es importante a veces prestar atención para que uno pueda ir notando, por ejemplo, en el aula de clases, pues, ujú. de qué manera uno puede ayudar. Muy bien, muy bien. Fíjense ustedes, la base de toda sociedad es la familia. Si nosotros no sanamos desde nuestras raíces, vamos a repetir patrones y además nos va a afectar en todo aspecto. Si de niños aprendimos que callar era la opción, que no merecíamos ser escuchados, que éramos comparados constantemente, cuando seamos adultos nos va a afectar incluso en el área laboral. Nosotros no vamos a tener la capacidad para poder limitar esas situaciones que puedan presentarse y es entonces cuando no sabemos expresarnos. Ustedes han escuchado que en los últimos años se han desarrollado dentro de los trastornos de personalidad y aunque estos trastornos siempre han existido y han estado tipificados desde el DCM-3 hasta el DCM-5, que es el actual, han estado tipificados dentro de los trastornos de personalidad, lo que es el evitativo, lo que es el ansioso, y ahora lo vemos más común, y esto se debe a un aprendizaje. Este trastorno
no nace con la persona, sino que la persona adquiere patrones de comportamiento negativos durante el desarrollo de su vida, sea en la índole familiar, durante su etapa académica, durante su etapa laboral o en relaciones de pareja, en las cuales se ve afectada la autoestima de la persona. ¿Por qué es importante que se conozca y que se realice esta terapia? Es fundamental proteger, sanar y cuidar al niño interior, ya que su bienestar influye en nuestra capacidad para relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. El cuidado del niño interior implica la transformación en nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros cuidadores, nuestro entorno. Es decir, aprender a satisfacer nuestras propias necesidades, aprender a ser compasivos. Y muchas veces nosotros somos compasivos con los demás, pero cuando se trata de nosotros mismos somos perfeccionistas, somos exigentes y no tenemos la misma compasión con nosotros mismos que pudiésemos tener con los demás. Esto puede lograrse inicialmente a través de la introspección, que no es otra cosa que la evaluación interna que nosotros tenemos y cómo percibimos que estamos de ánimo, de incluso de conducta en la actualidad, que nos afecta, que de nuestra conducta afecta a los demás y cómo puedo hacer yo para mejorar sin sentir que soy una persona que está errada o que soy una persona fracasada. La conciencia de nuestras heridas y la aceptación de nosotros mismos tal y como somos. Sucede que cuando nosotros no tenemos esa capacidad de hacer introspección, sino que creemos que somos perfectos, que consideramos que nosotros mismos somos quienes tenemos la razón, muchas veces tenemos conflictos y el conflicto se da ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que se da el conflicto? ¿Qué es un conflicto para ustedes? Me gusta escucharlos. Acá en el Instituto Claustro fomentamos lo que es la educación constructiva. Y para que exista una educación constructiva debe existir un feedback informativo. No solamente yo, por ser la facilitadora el día de hoy, tengo razón. Y el material que yo traigo para acá, para apoyarnos, no es solo para mí, es para ustedes también. Este es un lugar en el que ustedes se pueden equivocar, porque estamos para aprender. Me gusta, por favor, que sean participativos, que es un conflicto para ustedes. ¿Y por qué se Bueno, da? un conflicto es cuando no estamos de acuerdo en algo importante. Dos o más personas no estamos de acuerdo en algo importante. Y Muy eso bien. provoca incomodidad en el entorno. Ese es un conflicto. Ok. Se puede dar por una mala comunicación también. Ujú, ujú. Ok, muy bien. Me gusta lo que están planteando. Si nosotros tenemos un conflicto, muchas veces es porque entre dos o más personas no se llega a un consenso. Es decir, nosotros siempre queremos tener razón. A nosotros no nos gusta equivocarnos porque se nos ha criado y de paso se fomenta socialmente que si nos equivocamos está mal. Mi pregunta es, si nosotros no nos equivocamos, ¿cómo aprendemos? Nosotros tenemos que aprender a manejar que la equivocación también está bien, porque nos enseña que tenemos debilidades, que tenemos fortalezas
y que podemos mejorar, que podemos salir adelante. Si hay un conflicto, muchas veces se da por la perspectiva. Yo tengo un punto de vista, otra persona o incluso otras personas tienen un punto de vista y no se llega a un punto medio, porque como somos dueños de la verdad, yo no voy a permitir que otra persona tenga razón. Entonces, para nosotros resolver conflictos en la vida cotidiana, tenemos que aprender también a la necesidad de perder, la necesidad de escuchar y sobre todo de llegar a un acuerdo. Nosotros nos levantamos con un fin todos los días. Ustedes hoy se levantaron con la finalidad de llevar a cabo la clase del día de hoy porque ustedes están preparándose académicamente para tener conocimiento y para tener reconocimiento y remuneración. Si yo tengo como propósito del día ser mejor, debo tener como propósito de vida ser aún mejor. Y por esa razón, al momento de un conflicto, la idea no es quién tiene razón. La idea es buscar la manera de solucionar. Y para yo poder solucionar, tengo que trabajar en todo aquello que a mí me afecta. Hay personas que se comentan, no es que a esa persona no se le puede hablar. A esa persona no se le puede hablar porque resulta que si se le habla a esa persona, me va a responder mal. Se lo va a tomar a mal. Yo la conozco o yo lo conozco. Qué triste que a una persona la cataloguen así. Porque nosotros tenemos que tener esa capacidad, esa suficiencia para poder estar en un equilibrio. Y tenemos que aprender a sanar. Porque a lo mejor a mí en mi casa, cuando yo estaba pequeña, me dijeron que yo tenía razón y me dijeron que siempre era yo la persona que sobresalía, pero no me enseñaron a que también puedo aprender de los demás. Entonces, esta terapia nos va a ayudar a nosotros a iniciar un proceso de introspección. Síntomas de heridas del niño interior. Reacciones emocionales automáticas, lo que les acabo de explicar. Patrones de comportamiento que se repiten a lo largo de la vida. Ustedes no han escuchado compañeros, superiores y cualquier otra cantidad de personas, incluso las parejas, que cuando usted le discute o cuando usted les comenta algo, automáticamente la persona le va a decir, es que yo soy así, yo nací así. O hay personas que dicen, esto es lo que hay. Si nosotros queremos mejorar, vamos a aprender a escuchar. No siempre va a ser agradable lo que van a decir de nosotros, pero si es una crítica constructiva, ¿por qué no escucharla? ¿Por qué no mejorar? Cuando, por lo menos en mi caso, que soy especialista en la terapia cognitivo-conductual, hacemos énfasis en los patrones de conducta. Y los patrones de conducta se van a dar por la crianza que nosotros tenemos. En la modificación conductual, nosotros lo que nos enfocamos es en observar cuál es ese comportamiento que esa persona trae arrastrando desde la infancia que está afectando su cotidianidad y cómo lo cambiamos. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos cambiar un comportamiento de esa manera? ¿Mm? Bueno, Profe, aceptando nuestros errores. Aceptando nuestros errores. Ok. ¿Qué otra cosa? Muy bien, aceptando nuestros errores. ¿Qué otra cosa creen ustedes que podemos cambiar? ¿Cómo cambiamos un hábito? ¿Cómo les cambian ustedes un hábito a sus hijos? bueno, Hola.
bueno, partiendo de que el yo soy así, para mí Ujú, siempre ha sido una excusa. muy bien. Yo soy así, esa es una excusa. Pero para cambiar hábitos, a veces se nos complica, a veces se nos complica, porque a veces buscamos que los demás sean como nosotros quisiéramos ser. Entonces ahí es donde Ok. vienen los choques de trenes, como decimos. Yo quiero que tú seas así, pero la personalidad tuya es totalmente diferente. Entonces ahí Ok, es la conversación y llegar a acuerdos internos, ya sea en la pareja o con los hijos, de qué se puede hacer, cómo se puede hacer y que todos estemos de acuerdo con lo que se está haciendo. ok, ok. Muy bien. Fíjense ustedes, por ahí va a hablar otra compañera, me gustaría escucharla. Ah, sí, bueno, también pienso que siendo conscientes, Ujú, cuando nos estamos comportando de esta manera, porque generalmente nosotros no nos damos cuenta cuando estamos haciendo algo mal. En este caso, necesitaríamos reaprender, porque a veces es difícil, como dijo el compañero, mejorar esas actitudes. ok, muy bien. Fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de sustituir un hábito, no es tan sencillo como si nosotros despejáramos un vaso de agua y lo sirviéramos. Si yo necesito vaciar una jarra o necesito vaciar un vaso, o boto el contenido o lo coloco en otro lugar. Cuando se trata de los hábitos, no es tan sencillo. Cuando se trata de los hábitos, nosotros tenemos que construir un hábito diferente. ¿Cómo construyo yo un hábito diferente? Justamente a partir de la adquisición de un hábito nuevo. ¿Cómo se crea un hábito? A partir de 21 días de repetir una conducta. Y tenemos que iniciar por lo básico, como por ejemplo, sonará repetitivo e innecesario, pero el hacer la cama es algo necesario. Si yo quiero adquirir un hábito nuevo, yo me tengo que proponer. Yo todos los días voy a tender mi cama, yo todos los días voy a doblar la sábana. Sé que muchos de ustedes lo hacen y dirán, bueno, pero eso es obvio, pero hay personas que no lo hacen. Y no lo hacen y cuando tú les dices, te dicen, no, lo que pasa es que yo iba tarde, lo que pasa es que para que yo voy a doblar una sábana si más tarde la voy a volver a utilizar, entre otras cosas. Entonces, nosotros, por ese sencillo hábito, podemos empezar. Si yo necesito, por ejemplo, cuando las personas se enferman, que acuden a un especialista, el especialista se va a basar en tres cosas fundamentales. La alimentación. Es difícil muchas veces modificar la alimentación. Yo siempre hago énfasis de mi cambio, pues yo antes no practicaba ningún tipo de deporte y ya yo llevo casi 2 años practicando deporte, haciendo ejercicio en el gimnasio, ahora troto en las tardes y eso conlleva un cambio que no fue fácil. En la primera vez que yo hice el mercado, tal como me lo habían indicado, yo estaba súper arrepentida de haber metido puras verduras y proteínas en mi carrito. Yo tenía las ganas de no cocinar ese día porque decía, es que nada me va a gustar, nada de lo que metí allí me va a gustar. En mi mente lo que me iba a agradar era una torta, tal vez papitas fritas. Cuando empecé a probar y me empecé a adaptar, ya cuando paso por el lugar del mercado donde están las cosas que antes comía, puede que tal vez llegue y tome algo, pero una sola cosa de un producto en los que antes yo llenaba un carrito. Esos hábitos que son pequeñitos se van construyendo con la repitencia. Ahora, si yo soy inconstante y hoy compro algo, mañana compro algo, o tal vez yo hoy voy al gimnasio, mañana no voy, yo no estoy creando hábitos. Las excusas las hacemos para nosotros mismos, no para los demás. Cuando nosotros adquirimos un compromiso, el compromiso tiene que ser con nosotros mismos, no con otras personas. Si nosotros llevamos
patrones de comportamiento negativos, vamos a ser personas con dificultades en las relaciones interpersonales, con baja autoestima, y la presencia de alguna de estas características podría ser el indicio que existe alguna herida de la infancia que yo no he tratado y que tal vez ni siquiera la reconozco. Ok, ¿cuáles son los beneficios de esta dinámica del niño interior? Mayor conocimiento, comprensión de patrones emocionales, reducción de ansiedad, de estrés relacionados con traumas de la infancia, fortalecimiento de la autoestima, autocompasión, mejora en las relaciones interpersonales. Muy bien. Yo voy a colocar por acá mi muñequito. Ok. Y quiero, por favor, que todos coloquen, que prendan las cámaras y coloquen lo que es el muñequito con el que ustedes van a empezar a trabajar. Sin ningún tipo de pena. Si tienen un cojín, es el cojín. Si tienen una sabanita, ¿cómo vamos? No los veo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, tienes problemas, Ashley, con la cámara frontal, pero sí necesito que tengas tu muñequito, tu sabanita, ya ustedes van a ver para qué lo vamos a hacer. Muy bien, Yarlenis, qué lindo. Ok, Rosa, Yarlenis, Angélica, las veo por aquí. Ok, Ashley, qué bueno que estás atenta con el taller. Ok, no veo a Dayana, a Lurdic, a Scarlett, a Enereida. Necesito que hablen porque no los voy a poder ver a todos que hablan. Muy bien, Yerka. Ok. Buen día, profe. Yo no puedo Buenos realizar la días. actividad porque estoy fuera de casa, pero estoy pendiente de la pantalla. Muy bien. Ok. Ok. Lurdic tiene, ay, un capibara, qué lindo. No sé cómo lo llaman allá. ¿Apuesta de qué? Si ya yo te pagué. Buenos días, profe. Yo sí no voy a poder realizar Bueno, la actividad porque estoy fuera de mi residencia. Me mantengo en el trabajo ahorita mismo. ok, está bien, pero estén pendientes de la actividad que vamos a hacer. Sí, sí, estoy pendiente, pero sí Buenos no días. puedo realizar la actividad. Buenos Buenos días, días. profesora. Yo también estoy en el trabajo. Ok, ok, está bien. Bueno, vamos a iniciar con la actividad. Estos peluchitos que nosotros tenemos acá, o lo que ustedes tengan, que si es una almohadita, una mantita, va a representar a ese niño interior. Y ese niño interior nosotros lo tenemos que abrazar. ¿Por qué lo tenemos que abrazar? Porque ¿cuántos de nosotros no tenemos heridas? ¿Cuántos de nosotros hay situaciones que nos han afectado de cierta manera? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestros muñequitos? Yo voy a iniciar contándoles una situación que me marcó de mi infancia y cómo lo manejé yo. Después de esto, ustedes van a tener unos 5 minutos para que ustedes recuerden la experiencia que ustedes los marcó y quienes quieran compartir con nosotros van a ser escuchados con el mayor respeto y empatía por el grupo. A mí la situación que me marcó cuando yo tenía 8 años fue que mi papá falleció a raíz de un mieloma múltiple, que son tumores en todo el cuerpo. Él se deterioró
y nosotros descubrimos la enfermedad porque fuimos a compartir en la casa de unos amigos de él y para ese día había unos perros allí y a él lo mordió uno de los perros. En vista de que la mordedura no se curaba, se le hicieron los exámenes pertinentes y resulta que arrojó positivo para el cáncer y ya no se podía hacer nada. El deterioro de una persona con cáncer realmente es fuerte y pues eso me marcó. ¿Cómo lo manejé? Me costó bastantes años trabajar sobre todo con la parte oncológica, pero luego me di cuenta que en vez de sentir lástima, yo hacía una diferencia, porque tuve la oportunidad de estar con un grupo de niños en el hospital, en la parte oncológica, y ellos se alegraban cuando yo llegaba. Y allí yo tuve un cambio de perspectiva. Yo decía, en vez de estar llorando, yo les puedo regalar a ellos un momento de felicidad. Entonces, a raíz de eso, yo iba con frecuencia y eso me ayudó a sanar. Y ahora justamente trabajo en un equipo médico oncológico donde la parte de psicología es fundamental porque el paciente requiere para su tratamiento un sistema inmune fuerte y el sistema inmune depende mayormente de la forma como manejemos nosotros las emociones. Yo incluso he estado en las sesiones de quimio de ellos y ellos se distraen conmigo más que con una película porque sienten la parte de la empatía. Entonces, eso me ayudó a mí a sanar y a seguir adelante con esa situación y volver esa experiencia algo positivo para otras personas que sí puedo ayudar. Ok, vamos a darles a ustedes, son las 9:43, a las 9:46, yo les voy a pedir que ustedes me compartan las experiencias que ustedes quieran compartir. Vamos a esperar un minutito. Ok, ¿quién nos quiere compartir su experiencia de la infancia? ¿Quién nos quiere compartir? Oye, pero han estado calladitos. Yo voy a compartir mi experiencia. Ok, Bueno, en mi caso, siempre no me sentí suficientemente amada por mi mamá. ok.
Sí. ¿Por qué En- considerabas o por qué te sentías de esa manera? Siempre sentí eh, como un rechazo desde pequeña hasta el día de hoy. Ok. Sí. ¿Y tú lo has conversado con tu mamá? Wow, se me hace bastante difícil. He intentado, porque me gusta leer muchas cosas de eso, Muy bien. exactamente por esto, pero es Ok. algo como que trato y no me salen las palabras. No puedo. Ok. Pero te voy a hacer una recomendación. Muchas veces nosotros Sí. tenemos esas perspectivas Ujú. y nosotros los seres humanos cometemos un error muy frecuente. Y el error que cometemos es que esperamos que las personas que queremos estén enfermas o estén muy graves para decirles lo que hemos sentido por esa misma vulnerabilidad. Nosotros tenemos que romper esos esquemas y decirle a las personas cuánto las queremos al momento que las queremos, porque si no, entonces esperar no tendría ningún sentido. Y créeme que te vas a sentir muy, muy bien cuando tú le digas eso a tu mamá y tu mamá te explique el por qué tú has sentido eso. Sí. Atrévete y cualquier cosa tú me escribes. Yo Sí, les voy está a dejar bien. por aquí mi, mi Instagram. El Ajá, Instagram, aclaro, es para la parte psicológica. Todo lo que es ajá. relacionado con el instituto es con el doctor Iván. Ok, gracias. Ok. ¿Quién más nos comparte? Buenos días. Buenos Bueno, días. Ricardo Quiroz. Mire, cuando estaba chico, mi papá trabajaba mucho Ok. y no tenía tiempo para nosotros. Ujú, Entonces, no tuve la oportunidad de compartir y vivir muchas experiencias cuando ujú, estaba a esa edad. ujú. Eh, Ahora grande, que tengo mi familia, bueno, he tratado de romper esa forma de ver, de haber crecido así con Ujú. mi familia y tratar de mejorar las relaciones que tengo. Y también al Excelente. final busqué a mi papá y pude Qué bueno. siempre conversar con él, como usted me dijo, conversar con él y Ujú. llegar a una especie como de entendimiento, porque siento que también eso viene de una conducta aprendida Ok, con el papá de él, que tampoco lo atendía, ok. como romper ese esquema como de aislamiento que tenía más que todo con la familia Muy personal. bien, muy bien. ¿Cómo te sentiste cuando tú hablaste con tu papá? Bueno, no podía hablar porque lloraba, no podía hablar, Ok, se me salían las ok. lágrimas y me bloqueé en ese momento, Ujú. pero creo que a medida que iba tratando de hablar ya me iba estando en paz conmigo mismo, pues, tratando de que Ok, entendiera mira, que él te le quiere, pues. felicito, te felicito. Qué agradable saber que tú trabajaste eso por ti mismo y que fíjate tú que hoy en día tú lo dices y eso te llena de alguna forma de, como te llena como el corazón. Yo siempre digo que cuando uno toma café, no sé si cuando ustedes toman café sienten algo así como calientito en el pecho. Cuando uno hace algo que le satisface, especialmente con lo familiar, a uno le pasa igual, porque son momentos que a uno lo llenan y que gracias a Dios tú pudiste perdonar a tu papá. Te felicito por eso. ¿Quién más quiere compartir con nosotros? Bueno, en mi caso, buenos días a todos, Odalis Coronel. En mi caso, yo tuve fue que yo me crié con mis abuelos Ujú, de parte materna ujú, y ujú. mi abuelo falleció de cáncer en los pulmones porque él fumaba mucho. Ya. Y eso sí me marcó porque yo lo llegué a ver pequeña, em, Ujú, cómo estaba en el ataúd. Entonces ya. eso como que me dejó secuelas Ujú, y cada vez que voy a un velorio o algo, yo trato de no ver, ¿verdad? Porque ese fue mi último recuerdo de él. No fue como realmente estaba en vivo, sino ok. como, ajá, entonces desde ahí yo aprendí y siempre a todos que mejor es recordar los buenos momentos vividos con la persona que uno tiene, ¿verdad? No de Ujú, esa manera que uno lo ve en ese momento. ok, Sí. ok. Muy bien, muy bien.
Vamos a leer un momentito por acá. Te agradezco que hayas compartido eso, fíjate. Tú sabes que dentro del duelo, en psicología se recomienda que se vea al familiar fallecido, porque cuando hay un duelo, nosotros como mecanismo de defensa lo que hacemos es pensar que la persona está afuera. Muchas veces no, muchas veces nosotros, por este mismo mecanismo del que yo les hablo, bloqueamos eso, bloqueamos esa situación y entonces, como bloqueamos esa situación, hacemos ver que la persona no está, que la persona se fue. Cuando hacemos conciencia de que realmente falleció, nos es más fácil establecer el proceso de duelo. Ok, vamos a leer un momentito unos mensajitos que por acá nos dejaron. Graciela dice, yo soy hija de mi padre por fuera y me afectó mucho por mi madrastra. Ella no me trataba bien, solo cuando mi padre estaba presente. Mi madre falleció y en las pocas palabras se olvidó de mí y tuve que luchar sola. En pocas palabras se olvidó de mí y tuve que luchar sola. Ok, al final lo perdoné, cayó en cama y fui yo quien lo aseguró y lo cuidó. Mira qué bonito y qué buena lección. Lo que muchas veces nosotros hacemos aquí, Dios tiene formas que nosotros a veces no sabemos. Y Dios nos ayuda de formas como esta. Tú sanaste todo solamente al hacerle ver a él que la hija que él no trató como merecía fue la que lo cuidó al final. Y bueno, lamentablemente sí hay madrastras que hacen ese tipo de situaciones. No entiendo por qué, porque el niño no tiene la culpa de lo que los adultos hacen. Si usted tiene un problema con su pareja o con esa persona con la que usted está viviendo, es con esa persona, no con los hijos de esa persona. Cuidado con si en algún momento nos toca eh, atender a los hijos de alguien más, hagámoslo con amor, porque los niños no tienen culpa. Muy bien. ¿Alguna otra persona quiere compartir con nosotros? Hola, buen día a todos. Ujú, A mí me gustaría compartir un poco de mi experiencia. Es un poco diferente a lo de los demás. Por ejemplo, ujú, yo crecí en área rural. Esto, ujú. cuando yo era niño, tenía aproximadamente 1 año, mi papá, él lo intentaron como asesinar o cosas así. Entonces, yo en eso, básicamente estaba presente cuando ocurrió eso. Y Ujú. según esto, tengo como, o sea, eso me ha afectado, digamos que yo no me gusta, o sea, como que queda un trauma así, como que no me gusta mucho la fiesta y cosas así, por esa situación. Ajá. Ok, por supuesto. ¿Y cómo te ayudó a superarlo? Bueno, básicamente yo he manejado eso como que mi cerebro lo aísla o algo así. Y Ok, entonces eso queda, digamos que a veces cuando escuchan música típica o cosas así, por ejemplo, esas cosas me ponen como triste o me deprimen, no sé. Y a veces claro, por como que me supuesto. suelo aislar cuando me deprimo así de las personas, pues. Ok. Este, ¿Tú en algún momento has asistido a consulta? ¿Tú realmente has hablado como a profundidad de eso? No, básicamente yo todo me lo reservo, así que muy pocas veces yo comparto cómo yo me siento pues con los demás. Claro, claro. Bueno, por ahí también te dejé mi Instagram. Cualquier cosa tú puedes conversar conmigo y yo te oriento en ese aspecto. Está bien que nosotros no hablemos, digamos, abiertamente con todo el mundo de nosotros, de nuestras cosas privadas, porque a veces no podemos, no sabemos cómo las demás personas lo van a tomar, pero ciertamente sí tenemos que trabajar en las situaciones que nos pueden afectar, ya que nosotros como seres humanos necesitamos sanar y cuando hablamos empezamos a sanar. Una última persona para cerrar el día de hoy. Por acá nos coloca María. Nos dice, en mi caso tuve una infancia feliz, pero mi esposo no. Él dice, ¿cómo voy a dar cariño si a mí no me lo dieron?
y mis hijos han crecido sin su cariño, pero con mi cariño ha sido suficiente, porque más cariñosos y atentos no pueden ser con los demás y con nosotros. Excelente. Sucede que hay veces que nosotros tenemos que soltar. ¿En qué sentido? El esposo de María tiene esa perspectiva, pero eso no significa que, eh, que él no quiera a sus hijos, sino que tal vez por no tratar su herida de infancia le afectó en este aspecto. Pero María enseñó a sus hijos a que quieran a su papá y que además de que quieran a su papá, respeten esa parte de él que él no pudo sanar. Quiero darles las gracias de parte del Instituto Claustro Gómez por participar con nosotros, por compartir con nosotros el día de hoy. Deseo para ustedes un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Igual para usted, Gracias, profesora. igualmente. Que Dios la bendiga. Igualmente. Hasta luego. Hasta Muy luego. buen día, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Bendecido profesora. día, muchas gracias.